Por favor, todos y todas de pie. Señoras y señores, la Corte. Sentados, por favor. Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Colindres-Schonenberg versus El Salvador. Corresponde ahora que los representantes de la presunta víctima y que la representación del ilustre Estado expongan sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que presenten sus alegatos finales orales. Gracias, señoría. Honorable Corte, ha quedado acreditado con la declaración del doctor Colindres, junto con los documentos presentados, que el Estado de El Salvador vulneró el artículo 8.1, 8.2, literal B, C, H, artículo 9, artículo 23.1, literal C, y el artículo 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana en perjuicio del doctor Colindres. El caso que hoy conoce esta honorable Corte no solo tiene un efecto directo en la persona del doctor Colindres, sino que es un caso de suma importancia para la institucionalidad de El Salvador y, por ende, para garantizar el Estado de Derecho. El doctor Colindres fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo Electoral el 11 de agosto de 1994 y justo 2 años después fue destituido por la Asamblea Legislativa a petición de los diputados del Partido Demócrata Cristiano. El mismo día que los diputados presentaron la solicitud, el 22 de noviembre de 1996, este mismo día fue destituido. Destituido sin la existencia de una ley que estableciera cuál era el órgano competente, sin un procedimiento tampoco predeterminado por ley. Es decir, la Asamblea Legislativa asumió unas facultades sancionatorias que no estaban ni todavía hoy están establecidas en ninguna ley. En El Salvador no está regulado el proceso administrativo sancionador para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello, se procedió a destituir al doctor Colindres y no fue hasta 7 días después de la destitución que la presunta víctima tuvo la notificación oficial de ello, sin poder tener intervención alguna en el proceso. Todo ello en clara contravención a lo establecido en el artículo 8 de la Convención. Asimismo, tal actuación también conlleva una vulneración clara del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención. No existió ninguna causal disciplinaria, ni tan siquiera sanciones aplicables. No es baladí mencionar que el decreto 899, por el cual se destituyó el doctor Colindres en primer término, no se estableció una relación clara de cuáles son los asuntos específicos en que intervino, cuáles hechos habían comprometido su imparcialidad, por qué se le impuso la sanción más grave, y todo ello aunado a que no fue posible en el decreto nombrar ninguna norma ni ninguna ley para poder justificar el despido. En cuanto al segundo proceso de destitución, llama poderosamente la atención, y es un hecho que no puede pasar desapercibido por parte de esta honorable Corte, que sucedió justo 4 meses después, es decir, la petición por parte de los diputados del Partido Demócrata Cristiano sucedió 4 meses después que la Sala de lo Constitucional había ordenado la restitución. Y este segundo proceso abarcó desde el 17 de marzo de 1998 hasta el 2 de julio de 1998. Pero tenía un denominador común con el primer procedimiento de destitución,
y es la falta de un órgano competente, así como de un procedimiento sancionador. Ahora bien, debemos conocer las particularidades, porque la Asamblea Legislativa, en aras de evitar otra resolución contraria de la Sala de lo Constitucional, creó una falsa apariencia de legalidad y, ante la petición de los diputados del Partido Demócrata Cristiano, solicitó crear una comisión especial. Pero no solo eso, fue creada también con dispensa de trámite. Y fue creada sin existir ninguna ley y ninguna norma que preveyera que técnicamente se podía crear esta comisión. Es decir, se creó una comisión ad hoc. ¿Y cuál era el objetivo aparentemente de esta comisión? Poder dar audiencia al doctor Colindres y de esa forma evitar que la Sala de lo Constitucional volviera a declarar que la destitución no cumplía con la Constitución. ¿Pero cuál fue el derecho de audiencia que le dieron? Le dieron un derecho de 3 días por escrito. Únicamente 3 días en un proceso que duró desde el 17 de marzo al 2 de julio. La única intervención que pudo tener el doctor Colindres fueron 3 días, mediante la cual, como ha manifestado anteriormente, presentó el escrito solicitando la incompetencia. Ni tan siquiera presentó allí los alegatos de defensa, porque si se considera que un órgano es incompetente, no procede entrar a valorar el fondo. Por tanto, se solicitó la incompetencia, pero ya no hubo respuesta. El proceso siguió hasta terminar con la destitución. Pero era tan claro el objetivo que los propios diputados que habían presentado la solicitud de destitución reaccionaron tachando que el escrito que había presentado el doctor Colindres solicitando que no fuera competente la comisión porque no había ningún mecanismo legal que la avalara, esto constituía un delito de desacato y fue propiamente un acto intimidatorio. Ante esta situación, el único recurso extraordinario que pudo acudir el doctor Colindres fue la presentación el 15 de abril de 1998, un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. La Sala admitió el recurso y suspendió el acto. Inmediatamente los diputados de la Asamblea Legislativa crearon una comisión también especial para investigar la conducta de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían admitido el amparo, porque entendían que esto generaba también tensiones entre los poderes del Estado. En una resolución propiamente inaudita, la misma Sala que el 15 de abril había admitido el amparo, el 30 de abril estableció que se habían equivocado en la admisión y que por tanto se sobreseía, que no se conocería del amparo porque había habido un error en el proceso de admisión. Pero hay otras irregularidades en este proceso ad hoc que se creó. Y es que la prueba fundamental que determinaba que el doctor Colindres había mantenido una independencia y una imparcialidad en su actuar como magistrado del Tribunal Supremo estaba efectivamente en el Tribunal Supremo Electoral. Curiosamente, y lo ha relatado el doctor Colindres, cuando se envió la información, esta nunca fue agregada en el expediente administrativo. Se ocultaron pruebas y finalmente se envió al Pleno Legislativo solo la solicitud que había hecho en primer término los diputados y las 2 otras de ampliación que habían hecho en la misma línea. Al doctor Colindres se le aplicó la presunción de culpabilidad y no la de inocencia. No se aportó la prueba que efectivamente acreditaba que era una persona capaz y que debía ser
mantenida en el cargo. Todo lo anterior, a criterio de esta parte, honorable Corte, constituye efectivamente una contravención a los artículos anteriormente mencionados. En primer lugar, el doctor Colindres no fue oído, no tuvo la oportunidad real de poderse defender. No había la existencia de un órgano competente ni de un proceso predeterminado por ley. No hubo una comunicación previa y detallada del por qué se le estaban señalando o por qué se había iniciado este proceso. Simplemente una notificación donde se le decía pronúnciese sobre esta petición que ha formulado un grupo de diputados. Y tampoco tuvo ni el tiempo ni los medios adecuados para preparar su defensa en un plazo de 3 únicos días. Pero además es importante también analizar los 2 decretos por el cual fue destituido. El primero, el 899, y el segundo, el 348. Porque uno esperaría encontrar cuanto al menos una motivación clara de los hechos y los fundamentos de derecho. Pero si nosotros analizamos el segundo decreto, el número 348, lo único que se establece es que aún persisten las causas que motivaron la emisión del decreto 899 y es procedente que cese en sus funciones de magistrado del Tribunal Supremo Electoral el doctor Colindres. Esto fue el contenido del segundo decreto por el cual fue destituido. Otro elemento fundamental, y es que si supuestamente esto querían aparentar que era un proceso administrativo sancionador, no hubo opción tampoco de recurrir la decisión a un tribunal superior en vía administrativa. Por tanto, esto también es una vulneración del artículo 8.2, letra H, porque no pudo recurrir al fallo ante un órgano, ante un tribunal superior. De hecho, de una forma muy clara, ha manifestado que ni tan siquiera tuvo la oportunidad real de poder apelar la decisión porque no había ningún órgano competente. Y si analizamos el derecho que establece el artículo 25 de la Convención, tampoco hubo una protección judicial efectiva. En ningún caso se puede entender que el recurso de amparo es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario, pero es que incluso la propia Sala de lo Constitucional, ante las peticiones de amparo que realizó el doctor Colindres, manifestó que no era una instancia competente para revisar el criterio de la Asamblea Legislativa, como tampoco sus valoraciones materiales o actuaciones procedimentales. Y en unos minutos voy a volver a hacer referencia al contenido de los distintos amparos. Pero hay una pregunta subyacente que nos tenemos que formular de todo lo anterior. Y esta es, ¿por qué no querían los diputados que el señor Colindres siguiera como magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Y la respuesta la ha dado el doctor Colindres, y es muy clara. Porque se opuso a que su independencia se viera afectada. Porque se opuso a que le compraran su voluntad. Porque se opuso a resolver conforme el interés partidista. Hubo una clara confusión. Que se tenga la facultad de nombrar no significa que se tenga la facultad de decidir como partidos políticos. Porque en el momento que está nombrado una persona como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, él es garante también de la independencia y la imparcialidad. Y si atendemos a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en primer lugar llama poderosamente el primer amparo, donde se retracta la propia Sala diciendo, disculpen, nos equivocamos y por tanto terminamos. Pero es que todos los otros amparos fueron resueltos bajo la amenaza de los propios diputados que habían constituido una comisión especial para investigarlos, fruto de este primer amparo. Por tanto, el segundo amparo fue declarado no a lugar, improcedente. El tercer amparo es sumamente interesante que se analice
la página 30 del mismo, cuando se dice que podía perfectamente interpretarse, de forma literal, en atención al origen político del nombramiento de los magistrados que conforman dicho tribunal, que la autoridad competente para nombrar a estos funcionarios del Estado, de conformidad a sus potestades constitucionales, también tiene la competencia para decidir sobre su destitución. Es decir, juez y parte. Porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen que resolver cuestiones que afectan a los partidos políticos, por ende, a los diputados. Se daba el caso que los mismos diputados que habían propuesto el nombramiento, porque así lo establece la Constitución, querían formar parte de esta comisión ad hoc, órgano supuestamente disciplinario para destituir al doctor Colindres. Esta parte entiende que no puede haber una analogía de formas y que no se puede iniciar un proceso administrativo sancionador sin saber cuál es el órgano, sin saber cuál es el procedimiento a seguir y sin saber cuáles son las causales. Pero además, si analizamos los dos últimos amparos, hubo el doctor José Enrique Argumedo, quien votó en contra. Y en el primero, la primera cosa que manifestó es que si se aceptaba que se podía iniciar este proceso contra el doctor Colindres y que incluso aceptando que era un órgano competente la Asamblea, antes procedía un proceso establecido en el artículo 236 de la Constitución como era el antejuicio. Pero en el último amparo manifestó lo que ya se ha afirmado por parte del doctor Colindres, que no estábamos ante un caso de mera legalidad, sino un caso donde no se había llevado a cabo ninguna actividad sobre la prueba, porque ésta se había ocultado al Pleno de la Asamblea Legislativa. Incluso otro magistrado en el último amparo estableció que no estábamos ante una decisión discrecional, sino que estábamos ante una decisión arbitraria. Todos estos elementos conllevan la vulneración de los artículos antes citados, pero también del artículo 23 de la Convención, cuanto a los derechos políticos del doctor Colindres. Se le impidió propiamente ejercer su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Nos escapa por esta parte que efectivamente que se haya nombrado no quiere decir que siempre va a tener que permanecer, pero lo que no puede hacer es hacer cesar o destituir una persona solo por un juicio de valoraciones políticas. Y hay otro elemento que tampoco puede pasar desapercibido y que a continuación va a desarrollar ampliamente el doctor Colindres, y es el hecho de que no tuvo la oportunidad de poder tener ningún otro cargo como funcionario público. La falta de defensa, un proceso sin ninguna garantía, terminó con sus derechos políticos. Señoría, a continuación voy a ceder la palabra para que terminen los alegatos el doctor Colindres. Gracias. Honorables magistrados, como se ha podido determinar, todos esos procesos violatorios me causaron un profundo daño moral en el cual, por el bien del país y para mi propia tranquilidad, es necesario que haya una reparación pública. O sea, que se actúe para evitar que actos similares se reproduzcan. Y vemos el caso del actual, de la Sala de lo Constitucional pasada. Eso es sumamente importante y necesario para el país, para mi persona. Lo otro, como se ha demostrado, que hubo un daño a mi proyecto de vida. O sea, yo quería hacer política para tratar de dos cosas que existen dentro del pensamiento social cristiano.
el respeto a la dignidad de la persona humana y la primacía del bien común, lo cual me lo impidieron, cometieron la búsqueda del asesinato político para impedirme que yo continuara ejerciendo, participando en la vida política del país. Eso me ha llevado, he de decirlo, que desde ese momento he votado en todas las elecciones, pero siempre, por esa circunstancia, me he visto forzado a emitir el voto nulo. Es decir, ante esa falta de perspectivas, ante esa falta de posibilidades y de alternativas para el país, desgraciadamente me ha tocado votar de manera nula. Estas experiencias de la cárcel, y también se me había olvidado decirles que fui rehén de la guerrilla. Yo era ministro de Educación en esa época y convoqué a estudiantes para que habláramos, para buscar alternativas de solución. ¿Cuál fue la respuesta? Una pistola en la sien, y me tuvieron de rehén como 15 días. Y al mismo tiempo dio la casualidad que mi señora era rehén igualmente de la guerrilla en el local del PDC. Ambos éramos rehenes. Yo creo que es un caso inaudito de que un rehén, me permitieron una vez hablar por teléfono y pude hablar con mi señora sintiendo que pues nos despedíamos porque no sabíamos cuál era el resultado. Salí libre y luego cuando pasaron cerca se metieron, los atacó el ejército y cuando los pusieron todos a un solo lugar y le dijeron, ¿quién es el responsable de esta toma? Yo, dijo un señor, un joven, y ahí mismo lo mataron. También nos tocó desgraciadamente participar en la muerte. Estábamos en la casa del Procurador General de Pobres y lo mataron allí. Y mi señora, en 1999, no digo que fue causa de, pero con todas las presiones y todo lo que estábamos viviendo, tuvo cáncer en el cerebro, cáncer terminal, y al año y medio murió en el 23 de octubre del año 2000. Ya va a cumplir 18 años de muerto. Yo tuve la oportunidad de encontrar otra mujer maravillosa y poderme rehacer mi vida en ese sentido. Pero todo eso, eso siempre he estado pensando que si eso no produjo todas esas experiencias, ese cáncer en mi señora. Cuando hablan eso de causar malestar general en cierto sentido, pienso que a rato así es. ¿Por qué? Porque buscaba la independencia y buscaba la autonomía a nivel institucional. Y yo les digo, yo no sé por qué estoy vivo. Porque por parte de la derecha, la tesis de doctorado se llamaba Fundamentos Económicos de la Burguesía Salvadoreña, en el que por primera vez en el país se hacía un relato de los grandes terratenientes, cuánto tenía cada quien. Por supuesto, estaban sumamente enojados. Aún decían de que era como la guía de los secuestros por parte del FMLN. Y por el otro lado, el FMLN emitió un comunicado en que me condenaba a muerte porque yo había condenado de que dispararan un cohete contra el Estado Mayor de la Fuerza Armada desde un centro de salud. No me mataron físicamente, pero hubo una cierta concordancia de hacer un asesinato político para impedirme tener una participación política. No tengo odio, porque cuando estuve secuestrado me hice una promesa. Claro que estaba enojado, etcétera, etcétera, pero me dije, no debo de tener odio, porque si no, voy a ser igual. Lo que quiero es justicia. Lo que quiero es que no se repitan estos hechos. Lo que quiero es que haya respeto a la institucionalidad del país. Y ahí es un papel fundamental lo que he hecho, como también el de ustedes. Quisiera
leer las palabras que la diputada Marta Valladares dijo para mi segunda destitución. La representación legislativa del FMLN no votará por este dictamen. Es más, votará en contra porque no solo constituye un acto de violación al espíritu y letra de los acuerdos de paz, sino que también violenta la Constitución de la República, el proceso de democratización y toda perspectiva de consolidar un Estado democrático de derecho. Pero también por sus procedimientos y los motivos que llevan a esta destitución, representa una burda maniobra electorera. No venimos a hacer una defensa por defensa de una persona, sino que venimos a explicar por qué consideramos se violente un derecho inalienable de toda persona legítimamente constituido en el artículo 11, donde se establece que ninguna persona, escúchese bien, ninguna persona, mucho más cuando usted en una responsabilidad tan grande como es la de administrar justicia electoral, deba de ser privado de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciado 2 veces por la misma causa. El magistrado Colindres le asiste este derecho, el cual no solo fue violado en noviembre de 1996, cuando un madrugonazo se le destituyó, sino también que ahora se le pretende destituir. Por eso es que solicito que la Asamblea Legislativa emita un decreto declarando que yo siempre cumplí con los requisitos de idoneidad, instrucción y competencia y moralidad notorias para el ejercicio como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, así como la admisión de las arbitrariedades cometidas por ese órgano de Estado al haberle cesado en mis funciones. Segundo, que en sesión plenaria solemne, con presencia de todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presidente de la Asamblea Legislativa dé lectura integrada al decreto anterior y solicite personalmente a la víctima y que me solicite a mí y a mis familiares por los daños morales causados y se me permita dirigir a los presentes y aceptar el perdón solicitado. 3, que se publique en las páginas electrónicas de la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto la secuencia del caso como del decreto propuesto. 4, que se pague una justa indemnización por los daños morales y el proyecto de vida ocasionado por la destitución y la negación del acceso a la justicia. 5, que se disponga la creación de normativa y las capacitaciones necesarias para asegurar que los procesos disciplinarios contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tanto en la regulación como en la práctica, sean realizados con garantías de competencia, independencia e imparcialidad en estricto apego al derecho de defensa, así como que las causales disciplinarias y las sanciones aplicables sean compatibles con el principio de la legalidad. 6, que se establezca un plazo para que el Estado de El Salvador cree la legislación aludida y para que se haga efectiva la indemnización, la cual deberá estar contemplada en el ejercicio fiscal próximo a fin de garantizar su real cumplimiento. En caso de no incorporar dicho gasto o que éste no se efectúe, solicitamos a esta honorable Corte que se establezca el pago de intereses por el no cumplimiento de lo ordenado en la eventual sentencia dictada. Por último, quiero terminar con lo que escribí, un artículo, porque escribo en la prensa gráfica, un artículo el 9 de febrero de 1999, que me refería a la destitución y todo el proceso que estaba iniciando de defensa. El artículo se titulaba David contra Goliat, el Estado de Derecho contra la impunidad. Y en una parte decía, es una lucha de David contra Goliat, y es una lucha del Estado de Derecho y seguridad jurídica contra la irresponsabilidad e impunidad. Hay que comenzar esa lucha y seguirla para el bienestar de todos. Solo si se comienza, se puede triunfar. Por eso estoy acá. Porque debemos de hacer eso para que no se repita en El Salvador, para que toda la guerra, todas las muertes, todos los sufrimientos de la gente mío y de todos los salvadoreños hayan servido de algo, y es que tengamos la seguridad de Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica y que construyamos
con nuestros puntos de vista diferentes, un país que sea para todos y no simplemente que busquemos el beneficio personal, la corrupción, la incompetencia y la sumisión. Eso es lo que podemos hacer, contribuir cada uno. Yo en esta lucha y ustedes resolviendo conforme a derecho. Les agradezco mucho la atención que han prestado y esperamos en Dios que salga lo justo y lo conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima y a la propia presunta víctima. Corresponde ahora que presenten sus alegatos finales orales la representación del ilustre Estado de El Salvador. Muchas gracias, Su Señoría. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delegados de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes del señor Eduardo Colindres, señor Eduardo Colindres. En su presentación del caso ante esta Corte, la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes del señor Colindres señalan que el Estado es responsable por la violación de los derechos en perjuicio del señor Eduardo Benjamín Colindres, por lo que se pide que esta Honorable Corte concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador. En primer lugar, quiero señalar que si bien el 11 de agosto de 1994 el señor Eduardo Benjamín Colindres fue nombrado como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el 22 de noviembre de 1996 la Asamblea Legislativa procedió a su destitución. Por esta destitución, el señor Colindres promovió un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la cual emitió una resolución a su favor en el amparo constitucional 44-C-96 el 4 de noviembre de 1997, estableciendo, como ya se ha indicado acá, la violación a sus derechos a la garantía de audiencia y a la estabilidad en el cargo, por lo que ordenó su reinstalo y el pago de salarios dejados de percibir. Debemos aclarar que en dicha sentencia, la Sala de lo Constitucional declaró que el derecho a la estabilidad en el cargo en ningún momento supone una inamovilidad absoluta para la persona que lo ostenta. Así, en el caso específico de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Sala advirtió que no obstante su periodo de elección de 5 años, esto no significa que no puedan ser removidos del cargo cuando dejan de cumplir los requisitos para el mismo, los que deben mantenerse durante la vigencia del plazo para el cual fueron electos. Sin embargo, para evitar que tal remoción se produzca de modo arbitrario, la destitución o cesación debe ser precedida de un procedimiento respetando su derecho de audiencia, por ser titulares del derecho a la estabilidad en el cargo, que se constituye en una garantía para el ejercicio autónomo e independiente de las funciones de dicho tribunal. En esta decisión de la Sala, se advirtió además que no obstante la ausencia de un procedimiento expreso en la Constitución de El Salvador para la destitución de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, podía perfectamente interpretarse que la autoridad competente para nombrar a dichos magistrados, que conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de El Salvador es la Asamblea Legislativa, podía también tener la competencia para decidir sobre su destitución. Si bien en su resolución la Sala advirtió la existencia de un vacío legal, ante la ausencia de un procedimiento específico para conocer y decidir sobre la destitución o cesación de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue clara en afirmar que esto de ninguna manera significa que tal separación pueda producirse sin previo procedimiento, sino que corresponde aplicar en forma directa la Constitución, en tanto norma jurídica suprema y de aplicación inmediata, que en su artículo 11 reconoce el derecho de audiencia, siguiendo un procedimiento que garantice el derecho de audiencia y defensa. Esta decisión de la Sala estableció un estándar que se mantiene aún vigente. Luego de pronunciado este amparo, y debido a que la Asamblea Legislativa
consideró que subsistían los motivos para la destitución del señor Colindres, a fin de cumplir con la decisión y criterios que fueron dados por la Sala de lo Constitucional, creó una comisión especial por acuerdo legislativo, conforme a la potestad que es delegada a la misma Asamblea Legislativa por la Constitución de la República, en el artículo 131, numeral 32, con el objeto de instruir un informativo que garantizara el derecho de audiencia del entonces magistrado Colindres, la cual le concedió la oportunidad para que dentro de tercero día manifestara en forma escrita sus alegatos. Respecto de esta comisión, el señor Colindres interpuso amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impugnando primero pues la creación de la comisión, declarándose improcedente la demanda de amparo presentada, bajo la fundamentación de que la promoción del amparo exige la existencia de un agravio por parte de la autoridad demandada y la creación de una comisión especial para garantizar el derecho de audiencia no implicaba, per se, una violación a derechos del señor Colindres, sino un acatamiento de las exigencias constitucionales. En otro amparo, también promovido por el señor Colindres, se atacó el procedimiento observado por la comisión y este fue sobreseído. El 4 de mayo de 1999, el señor Colindres interpuso un cuarto amparo, con referencia 231-98, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual examinó precisamente las facultades de la Asamblea Legislativa para destituir al magistrado Colindres, y si éste fue enjuiciado 2 veces por la misma causa, que era otro de los alegatos que se presentaban. Dicha sala dictó sentencia el 4 de mayo de 1999 y reafirmó el derecho a la estabilidad laboral de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entendida esta estabilidad como una protección contra remociones arbitrarias y no como una inamovilidad absoluta. La sala además mantuvo su criterio de interpretación en cuanto a que la autoridad competente para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tiene también la competencia para decidir sobre su destitución y la necesidad de aplicar un procedimiento previo que garantice el derecho de audiencia y de defensa en aplicación directa de la Constitución, siguiendo un procedimiento. Sobre el segundo supuesto objeto de examen, en el proceso de amparo, esto es el doble juzgamiento, la Sala concluyó que la sentencia del 4 de noviembre de 1997, que concedió el amparo al señor Colindres en el expediente 44-C96, tuvo como efecto el invalidar el procedimiento seguido en esa ocasión por la Asamblea Legislativa y privó de existencia jurídica al decreto legislativo que decidió la destitución del señor Colindres, por lo que la Sala falló declarar no al lugar el amparo solicitado. El 5 de noviembre de 1999, el señor Colindres interpuso un quinto amparo ante la Sala de lo Constitucional, el cual fue declarado improcedente porque la pretensión fue planteada y decidida en el amparo anterior, existiendo ya una sentencia definitiva pronunciada. Como se advierte, los hechos presentados por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los ilustres representantes del señor Colindres, como presuntas violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana, han sido conocidos y decididos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que examinó en su oportunidad la actuación de la Asamblea Legislativa en el caso, dado que no hay zonas exentas de control de constitucionalidad, y en la oportunidad que fue procedente, determinó la existencia de afectaciones a derechos del señor Colindres, estableciendo la violación a sus derechos a la garantía de audiencia y a la estabilidad en el cargo, por lo que ordenó su reinstalo en el cargo y el pago de salarios, lo que fue efectivamente cumplido por el Estado de El Salvador. En El Salvador, el proceso de amparo se encuentra regulado en la Ley de Procedimientos Constitucionales y se tramita bajo las reglas de un debido proceso, con apego al principio de independencia judicial y con observancia estricta de lo dispuesto en la Constitución, en concordancia con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las decisiones en materia de amparo son definitivas, producen el efecto de cosa juzgada y como consecuencia son inapelables. El Estado advierte, además, que como parte del proceso seguido por el señor Colindres para obtener una reparación por su destitución, luego de la resolución de amparo a su favor, este promovió un juicio civil ordinario de daños y perjuicios, tal como era el criterio aplicado por la Sala de lo Constitucional,
el cual fue conocido en primera instancia por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y luego en apelación por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que pronunció sentencia el 13 de junio del año 2001. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia en pleno conoció en casación de la sentencia definitiva que fue pronunciada por la Sala de lo Civil de esa misma Corte y el 26 de diciembre de 2009 resolvió casar la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y dejar firme la pronunciada por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, cuyo fallo reza: condena hacia el Estado de El Salvador a pagar al doctor Eduardo Benjamín Colindres la suma de 1 millón de colones en razón de los daños morales que le causó. Este pago fue hecho efectivo al señor Colindres, como se comprueba con la documentación que ya ha sido presentada ante esta honorable Corte en la contestación del Estado y que incluye copia de la certificación de resolución que fue emitida por el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda el 5 de octubre de 2014, por la cual se autoriza el pago de indemnización a favor del señor Eduardo Benjamín Colindres. También copia de certificación de cheque emitido el 7 de febrero de 2014 a favor del señor Eduardo Benjamín Colindres por la cantidad de $114.285.71 y copia de certificación de acta notarial de finiquito otorgado por el señor Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg el 6 de febrero de 2014 a favor del Estado de El Salvador. Con lo cual se comprueba que el Estado ha cumplido su obligación de reparación por la destitución del señor Colindres en su cargo en los términos decididos por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro. De esta forma, el Estado reitera que ha respetado y garantizado los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial a favor del señor Eduardo Benjamín Colindres, al haberse ejercido un control a través de recursos internos de las actuaciones de la Asamblea Legislativa en el presente caso. Asimismo, el Estado es firme en señalar que no obstante la ausencia de un procedimiento específico para conocer y decidir sobre la destitución de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya la Sala de lo Constitucional ha fijado un criterio jurisprudencial que determina la obligación de observancia de un procedimiento previo que garantiza el derecho de audiencia y defensa, en aplicación directa de la Constitución, por parte de la entidad estatal competente para decidir la cuestión que la misma Sala determinó que es la Asamblea Legislativa. Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado como causales de destitución el incumplimiento de deberes o el dejar de cumplir con los requisitos para el nombramiento del cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, los que deben mantenerse durante la vigencia del plazo para el cual el funcionario fue electo, por lo que la decisión de la Asamblea Legislativa, con observancia de un debido proceso, no constituye una afectación a los derechos políticos del señor Colindres. Por otra parte, quiero destacar que, en el marco de la decisión de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el presente asunto, en el informe de fondo número 23 del 18 de marzo de 2017, el Estado sostuvo reuniones con el señor Benjamín Colindres y conoció sus expectativas iniciales en relación a las recomendaciones del citado informe, las que no pudieron ser cumplidas ya que incluían su exclusivo interés de ser reincorporado al Tribunal Supremo Electoral en el cargo de magistrado del mismo, lo que implicaba inobservar regulación expresa contenida en el artículo 208 de la Constitución de la República, que regula precisamente la elección y el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador, la cual es realizada por la Asamblea Legislativa. En este sentido, luego de conocidas las expectativas de reparación del señor Colindres, que están contenidas en el escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas que ha sido presentado ante esta Corte por los representantes, el Estado observa que en relación a la reparación del daño material, se solicita que esta honorable Corte fije tal reparación tomando como parámetros los salarios, los gastos de representación, viajes al exterior a seminarios, conferencias, observaciones electorales u otras actividades, viáticos, presentaciones y o servicios que en la práctica percibió el magistrado que asumió el cargo en su sustitución.
Para comprobar este extremo, los representantes en el caso han presentado hasta el 22 de mayo de este año, ante esta honorable Corte, información sobre salarios y prestaciones que fueron reconocidas al magistrado que sustituyó en el Tribunal Supremo Electoral al señor Colindres, de donde se desprende que su pretensión económica en cuanto al reconocimiento por el detrimento de sus ingresos excede por mucho lo percibido en salarios por quien fungió como magistrado durante el periodo que faltó para concluir el que originalmente correspondía al señor Colindres. Conforme a la misma jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Por lo que el Estado advierte que otras pretensiones, como el reconocimiento de los viajes al exterior que no realizó el señor Colindres al ser separado de su cargo, no hacen parte inherente del ejercicio de un cargo, ni pueden ser considerados como un detrimento al ingreso de la presunta víctima, ya que los viáticos pagados constituyen un reconocimiento de los costos que implica el ejercicio de la función pública desempeñada en el marco de alguna misión al exterior. Tampoco lo son otros servicios como el pago de combustible, uso de vehículos nacionales, ni el personal a sus servicios que la representación ha detallado en sus escritos. En El Salvador, la administración pública, en ejecución responsable de los fondos del Estado, ha aplicado criterios de austeridad que limitan los viajes al exterior pagados con fondos públicos por parte de funcionarios, lo que es objeto de una fuerte Contraloría Ciudadana, al igual que las prestaciones a funcionarios públicos, por lo que en el presente caso, de estimarse la responsabilidad internacional del Estado, se solicita que esta Corte valore el pago de salario e indemnización que ya han sido entregados al señor Colindres en el marco de procesos internos promovidos por su persona, sobre la reparación del daño moral y por el daño al proyecto de vida, cuya cantidad se propone en $1 millón americanos por cada concepto. El Estado también observa que en caso de determinarse su responsabilidad internacional, dicha cantidad no guardaría una relación con el carácter y la gravedad de las violaciones que se atribuyen al Estado en el presente caso, ni con el daño presuntamente generado al señor Colindres, tomando como parámetro el monto que ha sido fijado por estos conceptos en casos recientes respecto de El Salvador. Por lo que el Estado solicita que en caso de estimarse su responsabilidad internacional en el presente caso, fije en equidad una cantidad acorde al carácter y gravedad de las violaciones que se discuten en el presente caso. En relación a este punto, el Estado también considera importante señalar una vez más que como resultado del proceso de amparo constitucional en el que se determinó la existencia de afectaciones a derechos constitucionales en perjuicio del señor Colindres y a la posterior liquidación de los daños por la vía civil, el monto de la indemnización fijada y pagada fue ya de $114,285. En relación al conjunto adicional de reparaciones propuestas por la representación del señor Colindres, el Estado solicita que esa Corte valore las reparaciones que resulten suficientes y adecuadas en caso de determinarse su responsabilidad internacional. Y como se indicó en el escrito autónomo de los representantes en el caso, en relación al pago de costas y gastos, se ha tomado nota de que existe una declaración expresa de abstenerse de solicitar una compensación monetaria en concepto de costas y gastos en este caso, dado el acompañamiento ad honorem que se ha realizado por la representación del señor Colindres. Muchísimas gracias, honorable Corte. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que presenten su réplica, si así lo desean. Gracias, su señoría. Esta parte comparte lo manifestado por la representante del ilustre Estado de El Salvador. No podemos confundir derecho a estabilidad en el cargo a permanencia en el mismo. Pero entre este binomio hay un elemento fundamental, y es cuál es el proceso, por qué órgano y qué causas son las que conllevan a poder destituir una persona del cargo. ¿Por qué no dar la oportunidad de pronunciarse ante las acusaciones o ocultar pruebas que no son incorporadas en el expediente administrativo
esto incumple propiamente lo que ha establecido la Sala de lo Constitucional, que por parte de la representación del Estado se ha manifestado que es jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Yo le llamaría jurisprudencia doctor Colindres, ¿verdad? Porque se ha pronunciado solo en estos casos concretos. Es cierto que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, manifestando la importancia del principio de la independencia, pero no han habido, más allá del caso del doctor Colindres, posiciones en cuanto a un proceso de destitución. Y tampoco se puede confundir un proceso de amparo con un proceso administrativo sancionador. Son efectivamente recursos y procesos distintos. En cuanto se ha hecho mención, ¿verdad?, que ya se había hecho un pago de una primera indemnización, es un extremo que lo ha reconocido el doctor Colindres, ya ha reconocido por esta parte y por tanto no ha sido objeto de petición. Y finalmente, dos puntos que consideramos sumamente relevantes. Cuando se señalaba por parte de la representación del ilustre Estado de El Salvador que el primer proceso de destitución había quedado invalidado y que por tanto no se podía hablar de un doble juzgamiento, y así lo había establecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional, hay un hecho que no es menor, y es que en el decreto de la segunda destitución, de forma clara, en el numeral 4, se establece que aún persisten las causas que motivaron la emisión del decreto 899. Es decir, se está procediendo a una destitución trayendo a colación un decreto que supuestamente no tenía efecto jurídico, pero sí que le dio un efecto vinculante la Asamblea en este caso. Y como último punto, reiteramos que como Instituto de Derechos Humanos, en el acompañamiento ad honorem que se ha realizado el doctor Colindres, en efecto no solicitamos ni las costas ni los gastos en el caso que haya una sentencia condenatoria en contra del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al representante de la presunta víctima. Daré ahora la palabra a la representación del Estado salvadoreño para que presenten la dúplica, si así lo desean. Muchas gracias, Su Señoría. Por parte del Estado de El Salvador no haremos uso de este espacio. Muchas gracias. Finalmente, corresponde a la representación de la Comisión Interamericana para que presenten sus observaciones finales sobre el fondo y eventuales reparaciones en el presente caso. Thank you, Mr. President, and honorable judges, the representatives of the honorable state of El Salvador, and representatives of the beneficiary. A commission will present the human rights violations which we say occurred as a result of the dismissals of Mr. Colindres from his position as magistrate of the Supreme Electoral Tribunal by the Legislative Assembly in 5 points. 1, the right to have competent and impartial disciplinary authority with a previously established procedure. 2, the principle of legality and the duty to ensure legal decisions. 3, the right to be heard and the right of defense. 4, the right to appeal the judgment and judicial protection. And 5, his political rights. 1, the right to have competent, impartial disciplinary authority with a previously established procedure. The Commission considers that the state violated the right to have a competent disciplinary authority and a previously established procedure, taking into account that there was no regulation that determined the competence of the Legislative Assembly to dismiss magistrates of the Supreme Electoral Tribunal, nor the steps of the disciplinary procedure, which implied that the Legislative Assembly dismissed the victim without having the power to do so, and through an improvised provision without any legal basis.
The Commission takes note of the State's argument, which endorses the position of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, according to which it can be perfectly understood that the competent authority to appoint the judges of the Supreme Electoral Tribunal also had the competence to decide his dismissal. The Commission considered that this interpretation nullifies the right to natural justice, which, as established in the American Convention, makes express reference to the fact that it must be previously established by law. This is essential for the guarantee to fulfill the purpose for which it was conceived, that is, to offer, prior to the proceedings, the necessary legal certainty regarding the predictability of the competent authority and the source of its competence. In addition, the Commission reiterates its position that in this case, this interpretation is even more problematic considering the design of the Supreme Electoral Tribunal's magistrates nomination system, which is essentially political. In that sense, the body that attributed to itself punitive powers against judges, which was not established in law, was a political body that appointed the victim with similar political motivations. Additionally, the Inter-American Commission considers that the state violated the guarantee of impartiality of disciplinary authority. As the Commission has indicated, the disciplinary control of judicial officers by political bodies creates risks for due process guarantees, including the guarantee of impartiality, the guarantee to impartiality, to the extent that it may involve political control of judicial decisions and activity, which constitutes undue interference with judicial independence. In the present case, there are several elements that prove that the Legislative Assembly did not act impartially, but that the procedure constituted a form of political control over the victim's actions. One, there are statements by members of the Christian Democratic Party that confirm that their interest in dismissing the victim was because it affected the interests of the party. Two, the first request for the dismissal was made by members of the Christian Democratic Party, and one of them indicated that the victim acted, and I quote, to the detriment of the internal affairs of the party during his administration. Three, members of the Christian Democratic Party participated in the first dismissal decision, which indicates that Judge Calindres was biased regarding decisions about, and I quote, the internal problems of the Christian Democratic Party, close, without explaining what these expressions refer to. Four, the second request for dismissal was also made by members of the Christian Democratic Party, and in the elaboration on the same, members of that party indicated that taking into account that the party was the one who proposed his nomination as a judge, his conduct breaks with the constitutional principles. Five, members of the Christian Democratic Party participated in the second dismissal decision, which indicated that the causes that led to the first dismissal decision persist. For the Commission, it is clear that the members of the Christian Democratic Party were involved in the controversy and had an interest in dismissing the victim of the case for his decisions in cases involving the party, for which reason the guarantee of impartiality was violated. The second point is the principle of legality and duty to motivate. The Commission considers that the state violated the right to have duly motivated decisions and the principle of legality. It recalls that the principle of legality recognized in Article 9 of the Convention is applicable to disciplinary proceedings, since it is a punitive expression of the state, involving determination of the rights of a person as a consequence of unlawful or unwarranted conduct. The Commission understands that the precision of a disciplinary rule may be different from that required in criminal matters. However,
It must be foreseeable either because it is expressly and clearly established in law, or because the law delegates its assignment to the judge, or a standard under objective criteria that limits the scope of discretion. In cases of dismissal of judges, the Commission has indicated that the protection of judicial independence requires that dismissal be considered as a last resort, corresponding only to objectively serious acts or omissions. On the other hand, the duty to motivate decisions has an intrinsic relation to the principle of legality, since starting from the fact that disciplinary grounds must be established in law, the reasoning in a ruling must make clear, and I quote, the facts, motives, and norms on which the authority to make its decision, close quotation, is based. This Honorable Court has indicated that there must be a link between the conduct imputed to the person and the provision of law on which the decision is based, for which reason the motivation is fundamental. In the present case, the disciplinary proceedings were carried out without a properly regulated disciplinary regime, with disciplinary grounds and applicable sanctions, which was in itself contrary to the principle of legality. In addition, the dismissal decisions do not describe specific facts committed by the victim in the performance of his duty that could warrant a disciplinary response. The Legislative Assembly did not indicate in the cessation decisions, for example, how Judge Colindres was biased in his actions, and I quote, in the internal problematic of the Christian Democratic Party, close quotations, or hindered, and I quote, the good work of the tribunal, close quotation, or caused general malaise, close quotations, meriting the imposition of the most serious sanction. Therefore, the Commission considers that the state violated the duty to give reasons for the decision and violated the principle of legality. The third, the right to be heard and the right of defense. Likewise, the Commission considers that the state violated Mr. Colindres' right to be heard and right to defense, including the prior detailed communication of the accusation against him. In general, with respect to these two rights, the Commission considers it reasonable to infer that the absence of a regulatory framework regarding the competent authority, procedure, grounds, and applicable sanctions had a severe impact on the opportunities and predictability so that Judge Colindres could properly exercise his right to defense. Specifically, the Commission recalls that within the framework of the second dismissal, the special commission was created that granted Mr. Colindres a 3-day hearing. The Commission emphasizes, on the one hand, that according to the Constitution, the Legislative Assembly did not have the power to create the special commission, for which reason it did not have legal backing. On the other hand, given the characteristics of the process and its lack of predictability, the 3-day period to exercise the defense was excessively short. Additionally, the Commission emphasizes that the victim was prevented from discussing several documents incorporated in the process, and it is not clear that his defense briefs were taken into account when making the decision to dismiss him. In particular, there is no evidence that Mr. Colindres has been able to dispute the following documents. 1, the documents submitted by the members of the Christian Democratic Party who requested the dismissal of the Board of Governors of the Legislative Assembly. 2, a report that the Supreme Electoral Tribunal sent to the Special Commission. 3, the report that the Special Commission presented to the plenary of the Legislative Assembly. Nor does it appear that the brief that the victim submitted to the Special Commission, questioning his competence and demanding the real possibility to defend himself, had been included in the file before the Legislative Assembly when it decided to dismiss him from office. The Commission recalls that the right to be heard and to defense are intimately related, since hearing a person under investigation implies allowing them to defend themselves properly. The Inter-American Court of Human Rights has indicated, for example, that the right to defense is affected when the duration of the term granted to exercise it is not adequate,
considering the examination of the case and the body of the evidence. In particular, in one case, the court stressed that granting a day for the defense lawyer to review a whole file constituted a violation of the right to defense. The Commission considers that these irregularities constituted a serious affectation of Mr. Colindres' real possibilities to prepare and offer evidence to defend himself in the dismissal procedures. The right to appeal the decision and judicial protection. The Commission considers the state violated this right, taking into account that the victim did not have an appeal available to him to obtain a comprehensive review of the decision dismissing it, as it was not provided for in legislation. Also, after his second dismissal, he filed 2 amparos. After denying the second, the Constitutional Court confirmed the lack of appeal, indicating that it is not a court to review the criteria used by the Legislative Assembly when dismissing him. In this context, the Commission understood that the right to appeal the ruling applies to disciplinary proceedings of removal of judges, and that, as indicated by the Honorable Court, this right should permit analysis of the factual, probative, and legal issues on which the decision was based. On the other hand, the Commission considers that in the present case, the state violated the right to judicial protection. It recalls that after his second dismissal in May 1999, the victim filed an application for amparo to the Constitutional Chamber, arguing violations of the right to have a competent judge and the right of defense. His appeal was dismissed. The Chamber considered it reasonable that the body that appoints judges of the Supreme Electoral Court may dismiss them, despite the lack of regulation, and therefore help to validate the aforementioned violations of due process. Finally, the Commission considers that the state violated the guarantee of reasonable time and the guarantee of compliance with favorable decisions in relation to the claim for damages that the victim raised in 1999, since it was resolved almost 11 years after its presentation, and the state did not verify the timely payment of this obligation to the Commission. Political rights, finally. The Honorable Court, I conclude this intervention by indicating that it is a reiterated criterion of this court that when stability of judges in their position is arbitrarily affected, the right to judicial independence is violated in conjunction with the right to access and stability in general conditions of equality in a public post. Due to the foregoing, the state violated the said rights to the detriment of Mr. Colindres and affected the fundamentals of democracy. Having finished, if I can just be permitted to mention this fact, and it is that Mr. Arnaud Bardel has appeared and is appearing today for the first time in this August court. And I must commend him because he has done it with such commendable clarity and confidence. And I think he's an example of the kind of young attorneys we need in the system of our system of human rights protection. And I look forward to working in the same chambers with him in the future. Thank you, Mr. President. Thank you, honorable judges. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora formular preguntas a los jueces, si así lo desean. Juez Patricio Pazmiño Freire, juez Eugenio Raúl Zaffaroni, juez Humberto Antonio Sierra Porto, juez Eduardo Biogrossi. Adelante. Hubo 2 destituciones. La primera constituyó, según ustedes, ambas partes, hecho ilícito internacional. Estoy haciendo una pregunta, nadie me contesta.
Si no hay respuesta, no importa. Gracias, su señoría. Esta parte considera que no era conforme a la convención la destitución que se produjo en el 1994, y si bien es cierto que hubo la resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, entendemos que la resolución tendría que haber abarcado muchos otros elementos y no únicamente o exclusivamente el derecho de audiencia. Segundo, pregunta. En relación a las... ¿El Estado no va a decir nada sobre esto, sobre la primera pregunta, o prefiere callar? Prefiere callar. Muchas gracias, su señoría. Como ya el Estado expresó en sus alegatos, la primera destitución fue conocida por la Sala de lo Constitucional y emitió una resolución en donde efectivamente se reconoció una vulneración a derechos del señor Colindres, los cuales fueron luego restituidos en los términos que el mismo amparo dispuso. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver con la segunda destitución. Habiendo ocurrido esto que usted acaba de mencionar, que el tribunal dice fue mal destituido, se restituye, se paga, ¿creen que es lícito internacionalmente el planteamiento de una segunda destitución como para subsanar los errores cometidos en la primera? Pregunta también, ¿no es clara? Estoy hablando desde el punto de vista internacional, ¿eh? Gracias, señoría. Esta parte, y conforme a lo que se ha expuesto en el transcurso de la audiencia, considera que efectivamente no es lícito. Y el Estado supongo que dice lo contrario. Su señoría, como ya se indicó en la presentación por parte del Estado en su intervención en los alegatos orales, esta segunda destitución fue realizada por la Asamblea Legislativa observando los criterios que habían sido determinados por la Sala de lo Constitucional en el amparo en donde se reconoció la vulneración a derechos del señor Colindres. Fue precisamente por esto que la Asamblea Legislativa decide la creación de una comisión ad hoc cuyo objetivo era garantizar a través de un procedimiento, observando los criterios que habían sido determinados por la Sala, aplicar un procedimiento en donde se decide finalmente la destitución del señor Colindres. Bueno, no voy a hacer más... Perdón. If I may. Colega, porque ella fue jueza de la Corte, por eso le- If I may. The Commission's position is this, that the second hearing and the setting up of this special commission, first of all, was based on incompetence. They had no competence, legal competence to set it up. So from the inception, it was bad in law. And secondly, it did not cure the mischief which had occurred before, because merely setting up a commission to have a hearing did not mean that they were adhering to the standards of the convention by meeting all the rights of due process, time for defense, and so on and so forth, guaranteed to any person who is faced with that. And secondly, there was still no specificity in the allegations being made against him. Every single guaranteed right was breached in the second one as well. Gracias, muy amable. Se me había ocurrido una tercera pregunta, pero prefiero no hacerla, sino discutirla con mi colega, porque ya daría señales de por dónde estoy pensando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Biogrossi. A ver si entendí bien, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral eran electos por ternas de los partidos políticos, por los propios partidos políticos. ¿Se podía pertenecer al partido político? Gracias, su señoría. El artículo
208 de la Constitución de El Salvador establece el proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Establece que el Tribunal Supremo Electoral estará compuesto por 5 miembros, de los cuales 3, incluyendo el presidente, serán electos o nombrados propiamente por por los 3 partidos políticos o coaliciones legales que han obtenido mayor número de votos en la última elección. Y los 2 magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos de 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que, si me permite, la pregunta que su señoría estaba formulando ya ha estado resuelta en cuanto a la independencia judicial por parte de la Sala de lo Constitucional en una reciente resolución en el proceso de inconstitucionalidad, no de amparo, sino de inconstitucionalidad 18-2014 de las 13 horas y 50 minutos del 13 de junio de 2014. Este proceso, un ciudadano interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento realizado por parte de la Asamblea Legislativa de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero este señor que se proponía, el señor Eugenio Chicas Martínez, formaba parte también de la comisión política de un partido. Y lo que estableció en esta ocasión la Sala de lo Constitucional, es que no es posible, es que el nombramiento es inconstitucional en contravención del principio de independencia judicial. Y este es el primer pronunciamiento que tuvimos en cuanto al nombramiento, no en cuanto a la destitución. Es decir, se atacó el acto reglado de nombramiento por parte de la Sala de lo Constitucional. Más recientemente tenemos otro caso, pero no hay todavía una sentencia de fondo. Simplemente también en la misma línea de la independencia judicial se nombró a otra persona y la Sala lo que hizo es una suspensión hasta resolver, pero no ha habido una resolución. No sé cuándo podríamos tener una resolución, porque en este momento en El Salvador no contamos con Sala de lo Constitucional. No sé si aclara la pregunta o hay algún otro elemento, su señoría, al respecto. No, está bien, ya lo aclaró. En la normatividad no existe ninguna disposición y en resolución jurisdiccional ya existe. Evidentemente aquí hay una cuestión sobre la naturaleza, ¿no? De la manera en que se dio la destitución, ¿no? Aquí se ha dicho si es o no un control político o si es un proceso disciplinario, ¿no? El requisito del antejuicio también se mencionó. Si en los alegatos finales orales escritos, en las observaciones por parte de la comisión escrita, si pudieran aclararlo, ¿no? Porque ha habido algunas posiciones encontradas y nada más para aclarar este punto, ¿no? La naturaleza, digamos, de este acto realizado por la Asamblea Legislativa. Y pregunto a los jueces, ¿alguna otra inquietud? Muy bien, ya no hay más preguntas. Y antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 8º de la resolución del presidente de la Corte de 21 de agosto de 2018, los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo improrrogable hasta el 5 de noviembre del presente año para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de la presunta víctima y a la representación del ilustre Estado salvadoreño, su comparecencia y participación en esta audiencia. También agradecemos la labor de los intérpretes y al público asistente y a quienes nos están siguiendo
por los medios audiovisuales. Damos por terminada la presente audiencia. Muy buenas tardes. De pie, por favor, la Corte se retira.